3:14, 2:14 en las Islas Canarias. Buenas noches, don David Cuevas. Esta es tu sintonía, tu música. Sabes que me gustan mucho las nuevas músicas y bueno, los Chemical Brothers son bueno, pues en este caso mi auténtica perdición, así que ya hemos visto cómo lo bailabas. Está la cosa movidita, ¿verdad? Está muy movidita. La semana pasada los oyentes recordarán que ya hacíamos un pequeño adelanto de lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es que el caso Humo vuelve a estar de auténtica actualidad porque se han vuelto a recibir nada más y nada menos que nuevas postales procedentes supuestamente de los mismísimos humitas. Postales. Ya no son cartas, son postales. Son postales. Te llenan la mesa como siempre de papeles. Puedes ver varias de ellas, ¿no? Son postales como tal, cualquier postal de cualquiera de los oyentes que haya estado de vacaciones. Una de Londres, de Piccadilly Circus. Efectivamente. Otra de la calle Ruiz del Liori. Sí. Otra de... Esa ha sido desde Barcelona, la de Ruiz del Liori, sí. Efectivamente. Un puente, no sé dónde es esto. De Bergen. Bergen. En Suecia. Y Bergen. En Noruega, perdón. ¿Sí? Bergen, Noruega. Y ha llegado una postal más, se recibió ayer mismo y viene nada más y nada menos que de Norteamérica. Dice así: señor, desde esta ciudad norteamericana, más concretamente es de Wisconsin, donde Day 98 encontró su primer corresponsal, bueno, pues conoce la trascendencia de lo que deseamos comunicarle. Hemos vuelto. Y repito un mensaje que ya decíamos la semana pasada, un tanto extraño, que habla, bueno, pues de un cambio de política en Humo. Y bueno, la verdad es que bastante extraña, se repite una vez más la morfología. Tenemos el sello humita hasta cierto punto, con una especie de nave con patas, que esto tiene un sentido, luego vamos a entender por qué gracias a algunos de los invitados que traeremos a continuación. Tenemos una suerte de huella dactilar en la que nos encontramos con el símbolo humita, que imagino que algunos de los oyentes recordarán que era esa suerte de H curva, y tenemos también una cita que se repite no solamente en español, es no nos crean, sino también en inglés y al revés, como es don't believe. Luego también entenderemos a qué viene esto de no nos crean. Y esto ha sido recibido ayer mismo. Quizá recordar esos humitas, un tema que saltó a todos los medios de comunicación en los años 60, que es cuando comenzaba. Unos supuestos extraterrestres altos, rubios, con un problema de fonación en la garganta, aterrizaron en Francia en 1950 y tantos, creo que fue. Efectivamente, así fue. Eso es lo que se comunicaba no solamente en las cartas, sino también en las llamadas telefónicas que eran recibidos por un grupo contactista, bueno, pues que estaba ubicado en los sótanos del viejo Café León. Bueno, aquí en Madrid. Sí, efectivamente, cuyo nombre era La Ballena Alegre, y estaba Fernando Sesma recibiendo no solamente esas cartas procedentes supuestamente de unos seres que decían venir del planeta Humo, autodenominados humitas, sino que también, bueno, pues recibían llamadas telefónicas, en un principio de un tal Saliano, y luego ya entró un tal Day 98, que esto es importante porque el ser que se nos presenta en las cartas es nada más y nada menos que Day 99, de la siguiente forma: señor, por recomendación de mi padre Day 98, por eso la referencia que hacía, estoy visitando las prestigiosas universidades inglesas. Esta era la primera postal que se recibía hace aproximadamente un mes. Aprovecho para comunicarle algo trascendental. Hemos vuelto, como decíamos. Se reciben cartas, aquí se forma un revuelo importante, personas de la sociedad, bueno, incluso personas muy importantes del mundo de la literatura se pasan por esas tertulias, y varios investigadores empiezan a recibir una suerte de cartas. Digamos que esos serían los antecedentes muy resumidamente. También hay una suerte de avistamientos, San José de Valderas, también, bueno, pues entre otras cuestiones se habla de diferentes informes muy pormenorizados, con detalles al parecer muy técnicos para la época, y bueno, pues parece ser que todo tuvo hasta cierto punto una respuesta, o se supo con bastantes datos fehacientes de quién pudo estar detrás, pero no me adelanto. No te adelantes. Nosotros, David, seguimos la historia
Fernando Sesma estuvo en el programa cuando comenzábamos, hemos seguido la historia de Humo porque nos ha llamado mucho la atención, y lo curioso de todo eso, sin juzgar ahora si ha sido cierto o si no lo ha sido, es que han vuelto a las cartas. ¿Y a quién se las están enviando ahora mismo? ¿Tenemos ahí algún invitado que está esperando contarnos su experiencia? Efectivamente, pues la mayoría de ellas han sido recibidas por Ignacio de Arnaude, pero... Sevilla. En Sevilla, efectivamente, es un conocidísimo ufólogo, casi que, más que un investigador, es una suerte de filósofo de la ufología, pionero entre esa primera y segunda generación. Él ya tiene 84 años y lleva viviendo estos asuntos prácticamente desde los años 60, ¿no? Y él ha sido el principal receptor de la mayoría de las cartas, pero ha habido otro, luego lo comentamos, además vamos a poder comentarlo en exclusiva porque esto aún no se ha contado. Hay un nuevo receptor. Bueno, desde un principio lo hubo, luego se comunicó más adelante y tenemos aquí, además tenemos su permiso para comentarlo al respecto, pero no me adelanto y quisimos saber, don Ignacio de Arnaude, cuando recibe esta carta humita, claro, Humo es, para que nos entendamos, es su pasión, lleva años y años indagando, investigando, es el autor de una cosa llamada Humocat, que es un libro tremendamente largo, con montones y montones, con miles de referencias, o sea, un trabajo espectacular, y de repente él está en su ordenador y su mujer, Mariuz, entra y le dice algo. Esto es lo que pasó en palabras del propio Ignacio de Arnaude, nos lo contaba así a espacio en blanco. Vamos a escucharlo. Pues no lo sé. No lo sabe nadie por lo visto, porque es una tarjeta, hay 4 tarjetas conocidas por ahora y son francamente anómalas, digamos, y por supuesto no son fáciles de hacer eso, porque para meter toda esa información y esa tipografía en un espacio tan pequeño como una tarjeta postal, pues no es fácil. Pero también está el sello, el estampado de cada uno de las postales, en fin. Sí. No es fácil. Así que no tenemos ni idea de si es una broma, que es lo más probable, ni nada. Ni si son otros humitas, que por supuesto no deben ser los mismos del año 66 al 69, que eran los genuinos, entre comillas. O sea que no sabemos nada. El propio receptor no sabía nada. No sé si hemos adelantado un corte que teníamos preparado. Sí, se nos ha adelantado dándonos detalles. Precisamente tiene mucha relación con lo que estábamos diciendo al fin y al cabo. Los detalles de lo que se ha recibido, le preguntábamos a Ignacio, aparte de cómo lo había recibido, pues también cuál era su impresión. Ignacio, ¿qué opinas de esto? ¿Qué crees que puede haber detrás, no? Y nos adelantaba esto que hemos escuchado y... digamos que remataba precisamente especulando sobre cuál podría ser el responsable o responsables de estas misivas, aparte de explicarnos, como decíamos antes, cómo ahí se encontraba en el ordenador y, sorpresa, entra su mujer a casa y se encuentra con lo siguiente. Si quieres lo escuchamos. Yo estaba escribiendo en el ordenador y entró Mariluz, que venía de la calle, y me dice: aquí hay una cosa de humo. Y yo lo tomé a chacota, creí que me estaba dando una broma. Cuando me metió por los ojos la tarjeta postal de Londres con sus colorines y le di la vuelta y la leyenda. Y entonces, claro, me quedé un poco atónito porque lo primero que pensé que era un bromista. Un bromista. Lo sigo pensando, pero luego te pones a pensar en que todo lo de la tarjeta está empapado de absurdo, no tiene ni pies ni cabeza, nada. Y ya sabemos que el absurdo es lo que más abunda en el fenómeno extraterrestre en general. Todos los casos son absurdos. Entonces hay que sospechar, por el factor absurdo, de que también las postales son de fuera, no son de aquí abajo. Por si quieren mandarnos una postal a nosotros, ahí está nuestra dirección y el teléfono 900-137-137. De vez en cuando se han escuchado llamadas de estos supuestos humitas extraterrestres. Ha habido reacciones con todo este asunto, ¿no? Investigadores, compañeros. Efectivamente las ha habido. Evidentemente todos aquellos interesados en el asunto Humo. Ha habido disparidad, ¿no? Hay quien piensa que todo esto se trata de una simple y vulgar broma, pero hay quien piensa, como el propio de Arnaude, que dentro de lo que es el absurdo del propio fenómeno, oye, ¿por qué no? Llegar a la conclusión de que aquello puede venir
de otro lado, ¿no? Preguntábamos a la persona que más sabe de humo, él ha estado aquí en Espacio en Blanco, es José Juan Montejo Aguilera, conocidísimo investigador, ufólogo, abogado madrileño, y bueno, pues le preguntamos sobre pues diferentes cuestiones técnicas, pero antes queríamos saber qué es lo que se está teorizando al respecto, o qué es, digamos que la tesis que manejan no solamente él, sino otros investigadores al respecto de la procedencia de esas nuevas postales. Escuchamos. Bueno, las postales pseudunmitas, vamos a decirlo así, existe un medio consenso en considerar pues que sean una broma más o menos elaborada, perpetrada pues por gente relacionada o que pertenece al circuito ufológico, en principio español o de ámbito español, pero bueno, tampoco hay que descartar ya con la globalización ufológica, por llamarla así, que también pudiera haber pues alguna implicación o posible autoría en esta broma pues por parte de ufólogos o investigadores extranjeros, y el hecho de que se haya centrado hasta ahora pues en 2 investigadores españoles apuntaría pues a un origen español y en principio pues muy próximo o relacionado de alguna manera con ellos 2. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional. A las 3:25, 2:25 en Islas Canarias, aquí en directo con David Cuevas, hablando de ese misterio de los summitas todavía no muy aclarado. 2 investigadores, has dicho Ignacio Darnaude, uno de ellos. ¿Quién sería el otro que está recibiendo cartas? Pues el otro que está recibiendo, bueno, al menos recibió una de ellas, la primera postal de Londres, es el, bueno, pues antiguo interesado en la ufología, digamos de la vertiente muy escéptica, Luis R. González. Luis R. González, ya leíamos el encabezado de la postal previamente, y bueno, pues es muy parecida a la que recibía pues Ignacio Darnaude. Bueno, cuando José Juan Montejo se refería a que quizá las sospechas, en caso de que esto tenga una mano humana, estén detrás de ufólogos o compañeros, bueno, pues que estén relacionados con una de las 2 personas, bueno, pues evidentemente se está refiriendo a gente muy aficionada al asunto humo, bueno, pues que conozca muy bien a Ignacio Darnaude, pero también gente, digamos, de ese apartado más escéptico, en su ala quizá un poquito más radical, que tenga, bueno, pues relación con este otro destinatario. Creo que por ahí van un poco los tiros, ya estamos lanzando un poco las sospechas, tanto, bueno, que compartimos no solamente algunos compañeros, sino también, bueno, pues otros tantos, ¿no? Y, bueno, pues seguimos preguntando a José Juan Montejo precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la elaboración de esas postales. Por cierto, es bueno, la que comentaba de Estados Unidos se recibió de Baltimore, he dicho Wisconsin. Es que los sumitas me han manipulado ahí durante unos segundos. Cuando preguntábamos a José Juan Montejo por las características técnicas, porque él está investigando de una forma muy afanosa estas postales, la grafía de las mismas, el sello, la huella, esa huella humita, cómo han podido ser escritas, quién puede estar detrás, esto es lo que nos contaba. Y responde un oyente que dice: ¿cómo estaban escritas estas postales? Escucha, verás. Pues a considerar que puede ser una más que probable broma, pues desde luego no es una broma así hecha deprisa y corriendo, sino que tiene algunos visos o algunos indicios de que se ha hecho pues con una cierta elaboración. Y unos simples o meros ejemplos. Igual que en la correspondencia clásica de Unmo, pues el órgano emisor era el denominado Gobierno General de Unmo, en Unmita Unmoaelewe, que tenía un signo identificativo, pues bueno, que todos los oyentes conocen de sobra y que no voy a describir. La particularidad de estas postales pues es que se ha cambiado de órgano emisor. La explicación estaría en el contenido de ellas, porque se habla de unos cambios políticos que se habrían producido supuestamente en Unmo, y entonces ahora resulta que en vez del Unmoaelewe clásico pues sería otro órgano, que a ver si lo pronuncio más o menos bien, que es el Unmoaeleweani, y cuyo signo identificativo pues sería como el signo clásico de Unmo, pero con una especie de arco pues en uno de los trazos verticales, en el trazo inferior concretamente. Entonces el bromista o bromistas pues bueno, se han tomado el interés pues de cuadrar, ¿no? Ya se supone que habrán consultado las cartas unmitas clásicas y entonces han cuadrado ese símbolo con ese órgano de gobierno. Qué curiosa historia, ¿no? Qué complicado, qué absurdo, como decía
Ignacio, ¿no? ¿Quién puede estar haciendo esto? Es que es algo, efectivamente, es muy absurdo. Yo creo que la palabra perfecta la ha dicho el maestro Ignacio de Arnaude. Es muy absurdo. Y sobre este absurdo seguiremos preguntando a José Juan Montejo para que nos siguiera contando, porque la cosa no se queda ahí. Es que hay más características, más técnicas, digamos, dentro de esas postales que nos llaman poderosamente la atención. Otra circunstancia muy particular, pues es el sello timbre, ¿no? El que se ha utilizado para franquear todas las postales, que correspondería al tipo de sellos personalizados, es decir, los que se realizan previo encargo. ¿Qué es lo que aparece en esos sellos? Pues una navecilla, una especie de nave, un mita con patas, por decirlo así, con patas articuladas, que también pues tiene su correspondencia con las cartas clásicas, y que es un tipo de nave pues que incluso en las cartas que pertenecen al grupo de la vida cotidiana en Unmo, pues aparece algún dibujo de ellas, ¿no? Otro de los detalles curiosos, y es que todas las postales aparentan haber sido escritas con un tipo de máquina antiguo, ¿no? Es decir, de las que se tecleaba manualmente, y que ni siquiera eran todavía máquinas electrónicas. Quizá para aparentar o simular en un primer momento, puesto que las primeras postales venían de Londres, y para aparentar que pudiera tratarse de una máquina de escribir anglosajón, inglesa o norteamericana, pues resulta que en el texto faltaban tanto los acentos como las vírgulas, las virgulillas de las letras señas, y tanto los acentos como esas vírgulas pues están añadidas a mano. Una de las dudas que ya se ha ido generando a lo largo de estas semanas, pues es que a lo mejor las postales no estarían escritas con máquinas de escribir normales, sino quizá utilizando algún programa informático de texto pues que imitara el tipo de teclado de máquinas de escribir antiguas. Qué cosa tan extraña. Déjame que lea una parte. Tras diversos cambios en Unmo y su política, y puesto que las condiciones isodinámicas, no sé qué será eso, nos han permitido volver a su astro solidificado, tenemos autorización para actuar de otra manera distinta. Permanezcan atentos. ¿Y si fuera verdad todo esto? Y si fuera verdad, yo tengo que preguntar, me vas a permitir, Miguel, que me saque un poco de guión hasta cierto punto, porque hay una sección que muchos oyentes están esperando, en la cual te van a ir preguntando cosas a ti, ¿no? Y yo casi como que, si me lo permites, me voy a adelantar un poco, porque, bueno, hay dos cosas. Una, y es que la semana pasada ya dejaste caer que algo había pasado en relación a Unmo y Espacio en Blanco. Parecías reacio a contarlo. Yo, perdona que te lo pregunte aquí en antena, pero me gustaría mucho, e imagino que a todos los oyentes que nos están sintonizando ahora mismo, saber realmente qué es eso que pasó. Pasó algo, pero no tenemos mucha autorización para contarlo, pero te cuento algo relacionado. Estando con Sesma nos llegó un mensaje que decían que estos supuestos unmitas desarrollaban una fotografía que era tridimensional y daban las formas para poder hacerlo. Aquello a nosotros nos llamó mucho la atención, tanto Fernando Sesma como a la gente del equipo que estábamos en aquel tiempo siguiendo un poco el tema de Unmo. Nos llamó la atención porque en la Tierra la tecnología que teníamos funcionando no para nada hablaba de una fotografía tridimensional. ¿De qué año hablamos, Miguel? ¿Lo sabemos? Yo para los años son muy raros, 1980, 78 o 79, no lo sé, no recuerdo exactamente, tendría que mirar. Fue curioso porque muy poco tiempo después, 8 meses o 9 meses, Kodak o una marca de estas, una casa de estas, patentó un sistema de fotografía tridimensional. No sé si alguien ya sabía que eso se iba a hacer, tenía información privilegiada de los adelantos que hay aquí a nivel terrestre y mezcló esa historia, o que los supuestos extraterrestres estaban dando datos. Y Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto de Unmo? ¿Crees que hay una mano absolutamente terrestre o crees que hay algo más? En su día, junto con Manuel Carvajal y otra serie de personas, hablamos con José Luis Jordán Peña, vicepresidente de la Sociedad Parapsicológica, y él admitió que había sido él el que había montado toda esta historia, 30 años casi de historia, ¿no? Se lo dijo a la policía incluso. Yo no lo creo. Creo que una parte sí la montó él con algunos colaboradores, pero creo que hay algo oscuro ahí detrás. Quizá una maniobra de algún grupo de inteligencia para ver cómo reaccionan los seres humanos ante una supuesta visita extraterrestre, o quizá que realmente están ahí. Lo curioso es que han vuelto, por eso estamos siguiendo este asunto. Pero creo que tienes a Jordán Peña antes de marcharnos. Efectivamente, atención, porque aquí hay un doble sentido de las cosas. Hablábamos de ese no nos crean en las postales y ya avanzábamos que luego entenderían a qué nos referíamos. Bueno, pues mi compañero Víctor Ortega y yo, año 2006, entrevistábamos en un pequeño programa en La Sombra del Espejo a José Luis Jordán Peña, y esto es lo que nos contaba. Pero que conste que no es un fraude,
No es un fraude porque le advertí muchísimas veces y a lo largo de los informes que no me creyesen, que no creyesen una palabra. Claro, por eso digo que no es un fraude, un experimento social para testar unos individuos de formación científica. Sí. Y que hubo bastantes víctimas entre comillas. José Jordán Peña estaba ahí enfermito y, bueno, admite que en parte hubo, pero que no nos crean, ¿no? No nos crean. Yo creo que ese mensaje que me gustaría que los oyentes de Espacio en Blanco tuvieran claro, ¿no? Primero, ese absurdo del fenómeno OVNI que nos comentaba el maestro Darnaude. Segundo, esas características técnicas que nos comentaba el compañero José Juan Montejo. Y esa frase, esas 3 palabras claves, ¿no?, que decía Jordán Peña y que se repiten en todas y cada una de las sucursales recibidas: Barcelona, Bergen, Londres, Baltimore. No nos crean. De cualquier forma, aquí estamos abiertos. Si hay algo que queréis, mejor medio que este para divulgar cualquier mensaje extraterrestre, aquí estamos, 900-137-137, si no, a tu correo. Pues correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, todo junto, davidcuevas_gmail.com. A ver si recibimos alguna postalumita que a mí particularmente me hace mucha ilusión. Sí, por lo menos para guardarla. Gracias, David, fuerte abrazo.